Hola, bienvenidos a nuestro documental titulado México, Huellas del pasado en nuestro presente. Cuando hablamos de historia, muchas veces pensamos en acontecimientos que ocurrieron hace cientos de años y que parecen muy lejanos a nuestra realidad. Sin embargo, la historia está presente en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que imaginamos. Las tradiciones que celebramos, los alimentos que consumimos, el idioma que hablamos e incluso costumbres que consideramos normales tienen su origen en procesos históricos que ocurrieron hace mucho tiempo. Por eso, es importante conocer nuestro pasado. Comprender la historia nos permite entender quiénes somos como sociedad, cómo se formó nuestro país y que México tiene la gran diversidad cultural que lo caracteriza. A lo largo de este documental hablaremos cómo la conciencia histórica, las culturas del México antiguo, la conquista, la resistencia indígena y la Nueva España. Además, veremos cómo todos estos acontecimientos continúan influyendo en nuestra vida actual. Conciencia histórica. Para comenzar, es importante entender qué es la conciencia histórica. La conciencia histórica es la capacidad de relacionar el pasado con el presente. No se trata únicamente de memorizar fechas o nombres importantes, sino de comprender cómo los acontecimientos históricos siguen teniendo consecuencias en nuestra sociedad. A lo largo de la historia podemos entender mucho mejor situaciones actuales. Por ejemplo, algunas diferencias sociales, ciertas tradiciones culturales e incluso algunas formas de organización de nuestro país tienen raíces históricas. Además, conocer la historia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, valorar nuestras raíces y comprender la importancia de respetar la diversidad cultural. Por esta razón, estudiar historia no significa simplemente aprender lo que ocurrió en el pasado, sino también reflexionar sobre cómo estos acontecimientos continúan influyendo en nuestras vidas y en nuestro futuro. El México antiguo y sus herencias. Mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy conocemos como México está habitado por diversas civilizaciones que alcanzaron un gran desarrollo cultural, científico y social. Entre las más importantes se encontraban los mayas, los mexicas y los zapotecas. Estas culturas realizaron importantes aportaciones en áreas como agricultura, las matemáticas, la astronomía y la arquitectura. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos. Los mexicas construyeron la gran ciudad de Tenochtitlan, considerada una de las ciudades más importantes de su época. Los zapotecas también destacaron por sus centros urbanos y su organización política. Aunque estas civilizaciones existieron hace muchos siglos, gran parte de su legado continúa presente actualmente. Un ejemplo muy claro es el maíz. Este alimento es fundamental para los pueblos prehispánicos y sigue siendo la base de numerosos platillos mexicanos como las tortillas, los tamales y el atole. Además, muchas comunidades continúan hablando lenguas indígenas como el náhuatl y el maya. También conservan tradiciones, conocimientos y formas de vida que han sido transmitidas de generación en generación. Incluso algunas de las celebraciones más representativas de México, como el Día de Muertos, que tienen raíces prehispánicas, que con el tiempo se mezclaron con elementos traídos por los españoles. Todo esto demuestra que el México antiguo no desapareció por completo, sino que sigue formando parte de nuestra identidad cultural. La conquista y la resistencia indígena. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México fue la conquista española. En el año 1519 llegó Hernán Cortés acompañado por soldados españoles. Durante este proceso se establecieron alianzas con algunos pueblos indígenas que mantenían conflictos con los mexicas. Después de diversos enfrentamientos, en 1521 cayó Tenochtitlan, lo que marcó el inicio de dominio español en gran parte del territorio. Sin embargo, es importante señalar que muchos pueblos indígenas resistieron la conquista. Esta resistencia no ocurrió
únicamente mediante enfrentamientos armados, sino mediante la conservación de sus tradiciones, lenguas y costumbres. A pesar de los cambios impuestos durante la colonización, numerosas comunidades lograron preservar una parte importante de su identidad cultural. Gracias a ello, muchas expresiones culturales indígenas han sobrevivido hasta la actualidad. Hoy en día, los pueblos indígenas continúan desempeñando un papel fundamental dentro de la sociedad mexicana y siguen trabajando para preservar su patrimonio cultural y sus derechos. Por esta razón, podemos afirmar que la resistencia indígena no terminó hace siglos, sino que continúa manifestándose en diferentes maneras en la actualidad. La Nueva España y sus herencias. Después de la conquista comenzó el periodo como Nueva España, que duró aproximadamente 300 años. Durante esta etapa se produjeron importantes transformaciones políticas, económicas y sociales. La sociedad organizaba en distintos grupos sociales y existían grandes diferencias entre ellos. La economía se apoyaba principalmente en la minería, la agricultura y el comercio, actividades que impulsaron el crecimiento de numerosas ciudades. Durante este periodo también ocurrió el mestizaje, es decir, la mezcla entre indígenas, españoles y africanos. En este proceso contribuyó a la formación de una gran parte de la población mexicana actual. Muchas de las características que identifican a México tienen origen en esta época. El idioma español, numerosas tradiciones religiosas, iglesias, edificios coloniales y diversas costumbres forman parte del legado de Nueva España. Cuando visitamos centros históricos, observamos construcciones coloniales o participamos en algunas festividades tradicionales, estamos viendo parte de esta herencia histórica. Por ello, la Nueva España tuvo un papel fundamental en la formación de la identidad cultural de nuestro país. Nuestra conclusión es que a lo largo de este documental hemos observado cómo distintos acontecimientos históricos han contribuido a formar el México que conocemos actualmente. Las culturas prehispánicas, la conquista, la resistencia indígena y la Nueva España dejaron huellas que todavía pueden verse en nuestra vida cotidiana. Comprender estos procesos nos ayuda a valorar nuestra diversidad cultural y a conocer la importancia de nuestras raíces. La historia no es algo lejano ni ajeno a nosotros, está presente en nuestras tradiciones, en nuestra comida, en nuestro idioma y muchas de las costumbres que forman parte de nuestra identidad. Realizar este proyecto nos permitió entender mejor la relación entre el pasado y el presente, así como reconocer la importancia de conservar y respetar nuestro patrimonio cultural en México. Porque conocer nuestra historia también nos ayuda a construir un mejor futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de México.